Digamos, puedo decir el nombre solamente de una, el de la otra no lo puedo decir yo y creo que nadie, porque la Biblia no nos dice cómo se llamaba la otra mujer. Pero lo curioso es que las dos recibieron casi la misma orden, el mismo mandato. A través de sus respectivos maridos, ellas sabían perfectamente qué es lo que Dios les pedía a ellas y a sus familias. Pero una reaccionó de una manera preciosa. La otra, lamentablemente, no respondió como se esperaba que respondiera una mujer casada y casada además con un hombre de Dios. Cierra tus ojos un momentito y vamos a orar. Y pídele al Señor que esta palabra, que va a ser muy fácil de entender, a ti te sirva para tomar sabias decisiones en esta tarde y que no te equivoques. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que en esta tarde esta palabra que vamos a exponer, a compartir con tu amada iglesia, sea de bendición, sea de aliento, de ánimo, y que nos abra la mente y el espíritu para que podamos tomar decisiones sabias, agradarte en todo y no equivocarnos ni dañar a nadie tomando una decisión incorrecta. Nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. La primera mujer se encuentra en Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Presta atención. El Señor le había dicho a Abraham, fijaros que aún no le había cambiado el nombre, después le dijo se llamaría Abraham. El Señor ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ya le había dicho el Señor, no es la primera vez que Abraham oye esto. Ya Abraham había recibido el llamado. Él no vivía en Harán, él vivía en Ur de los Caldeos, más o menos por allí, por donde hoy en día se encuentra Irak, entre el río Tigris y Éufrates, tal vez un poquito más abajo, más arriba, pero más o menos por aquella zona. Él ya sabía perfectamente el llamado, el propósito, el objetivo de Dios para su vida. Él sabía perfectamente que su destino ya estaba trazado y claramente especificado por el Señor. Tenía que dejarlo todo, familia, casa, padre, hermanos, herencia, amigos, absolutamente todo. Pero él era un hombre casado. Él no era un muchacho joven, soltero, que se lanza a la aventura, sino que él es un hombre casado. Y a la primera que tiene que convencer y compartir el llamado que él recibió de Dios en su vida es, sin lugar a dudas, a su esposa, que en aquel momento se llamaba Sarai, que significa mi princesa. Porque ese es el significado del nombre Sarai, mi princesa, y después Dios le cambió el nombre a su esposa y le llamó Sara, que significa simplemente princesa. Todos los hombres sabemos perfectamente que cuando tenemos que comunicarle algo a nuestras esposas, a nuestras mujeres, tenemos el temor de que a lo mejor no le agrade mucho lo que le vamos a decir. Seguramente más de uno tendrá la experiencia de decir, uy, cuando yo le dije que iba a cambiarme de trabajo, o nos íbamos a ir a otro país o a otra ciudad, o nos íbamos a comprar esto, o íbamos a vender aquello otro, a lo mejor no reaccionó, o a lo mejor sí, como tú esperabas que reaccionara, ¿sí o no? Y sabes perfectamente
que a veces tú te puedes ilusionar con algo y ella no. O viceversa. Ella se ilusiona y quiere algo y tú no lo ves, no lo entiendes y te opones rotundamente. No es fácil lo que Abraham le va a proponer o le va a decir a su esposa. Al fin y al cabo no es una sugerencia, no es una idea, cariño. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí y lo dejamos todo y nos vamos a... Ay, que Dios no me ha dicho a dónde. Porque estoy seguro que probablemente la primera pregunta que Sara o Sarai le hizo a su marido en aquel momento es decir, bueno, ¿y a dónde te ha dicho tu Dios que nos vamos? Y cuando Abraham le dice, bueno, eso no es tan importante. ¿Cómo que no es importante? ¿A dónde me vas a llevar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo que deje a mi padre, a mi madre y a mi familia? ¿Pero qué tipo de religión tú tienes? ¿Cómo te habla a ti Dios si estás tan seguro de que Dios te ha dicho eso? En ningún momento Sarai en aquel momento se opuso ni cuestionó la orden que Dios le había dado a su marido. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia que nos muestre a una mujer luchando en contra de la voluntad de Dios, oponiéndose al llamado que su marido ha recibido, más bien todo lo contrario. Si alguien en esta vida apoyó y siguió fielmente a Abraham hasta el último rincón, esa fue sin lugar a dudas su esposa. No hay nada que objetar en contra de Sarai, para nada. Y mira que la llevó dando tumbos de un lugar a otro, caminando de un sitio a otro, desiertos, montañas. Y cuidado, Abraham llegó a ser el hombre más rico de todo el mundo. Dice que era riquísimo, lo leía esta mañana en el libro de Génesis. No rico, riquísimo, multimillonario, miles de ganado, miles de ovejas, de todo tenía. Pero nunca le ofreció, nunca vivió con su mujer en un lugar fijo ni en una casa, sino que tuvo a la pobre Sarai toda la vida de un lado a otro dando tumbo, viviendo en tiendas de campaña. Pero Sarai nunca protestó. Sarai nunca dijo, oye, estábamos tan bien en Ur de los Caldeos. Allí estaba mi familia, allí estaban mis hermanas, allí estaba mi gente, allí estaban mis costumbres, mi tierra, y lo he tenido que abandonar, lo he tenido que dejar todo, porque no solamente el Señor lo llamó a él, también la llamó a ella. Porque Abraham sin Sara no iba a funcionar, y Sara sin Abraham tampoco. El llamado era para los dos. Lo recibe él como cabeza del hogar, evidentemente, pero el llamado era para los dos. Y nunca Sara se opuso. Más bien, con el paso del tiempo, Sara creció en fe, en madurez, en santidad, en espiritualidad, hasta llegar a ser una de las mujeres más importantes de toda la historia bíblica. Llegó a convertirse, sin lugar a duda, en una mujer que en su época marcó una diferencia. Fue toda una mujer de Dios. Fue toda una mujer sacrificada y dispuesta a renunciar a lo que fuera necesario con tal de que el llamado que había recibido su marido se cumpliera hasta las últimas consecuencias. Alguien dijo que la mujer en la vida de un hombre puede ser la clave o el clavo. Espero que seas clave y no un clavo para tu marido. Se terminó convirtiendo en un instrumento tremendamente poderoso en las manos de Dios. Fíjate lo grande que llegó en su relación con el Señor Sara, con Dios. Esto es muy fuerte lo que te voy a decir, que en aquellos tiempos, cuando esto no era costumbre ni habitual, llegó un momento en el que le dijo a su marido lo que tenía que hacer. Y claro, a su marido no le hizo mucha gracia. Pero Dios le dijo, oye la voz de Sara, porque yo te estoy hablando a través de la boca de ella. Llegó un momento en el que todos sabemos que le pidió que expulsara de su casa a Agar y a uno de sus hijos, al cual él lógicamente amaba, porque era su hijo primogénito. Y él amaba a Ismael con toda su alma
y con todo su corazón, y no entendía cómo su esposa se atrevió a decirle, a pesar de que presentó argumentos, échala, no podemos vivir más con esta guerra interna en la familia. No creo que le haya dicho, ¿se va ella o me voy yo? No creo que le dijo eso. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo, préstale atención porque lo que te está diciendo Sara, te lo estoy diciendo yo a través de la boca de ella. El Nuevo Testamento habla muy bien de Sara. En Hebreos, el capítulo de la fe, el capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe, también la misma Sara, no solamente nos habla de la fe del marido, de la fe de Abraham, sino también de la fe de su esposa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer de más de 90 años, estéril para colmo, creyó que Dios le iba a dar las fuerzas suficientes para parir, para amamantar y para criar al hijo de la promesa, nada más y nada menos que ¿a quién? Que a Isaac. Ella se rió, ¿se acuerdan? Ella se rió, dijo, pero ¿cómo voy yo a ser madre con más de 90 años? Es imposible, jamás nadie ha contado algo semejante. Y se rió, y por eso su hijo, Isaac, significa risa. O el que va a reír, para que te acuerdes toda la vida que un día cuando Dios te sorprendió con una promesa tremenda, tú te reíste. Y aunque después ella dijo, no me reí, pero sí te reíste. Y por eso le pusieron a su hijo Isaac, para que recuerdes toda tu vida que hubo un momento determinado que la promesa de Dios te pareció tan descomunal, tan brutal, que te reíste porque dijiste esto es imposible. Pero ella le transmitió la fe a su hijo. Y es el punto de referencia para otras mujeres que también fueron estériles durante años, como ella. Como por ejemplo cuando su hijo Isaac se casa. Dice la Biblia que se casa con una mujer llamada Rebeca, pero después de años en el matrimonio llegaron a la conclusión de que Rebeca, y lo dice la Biblia, también era estéril. Pero Isaac sabía que su mamá también fue estéril. Y él es el milagro de Dios, él es la respuesta viva de Dios. Y entonces dice que él ora, ahora con el punto de referencia de Sara, y dice la Biblia que Dios abrió la matriz de Rebeca y parió no uno, sino dos. Jacob, ¿y quién más? Y Esaú. Y el nieto de Abraham, Jacob, cuando se casa, una de sus esposas, la que él realmente amaba, dice que también tenía el mismo problema de su abuela, de su madre y ahora de su esposa. Dice la Biblia que Raquel también era estéril. 3 generaciones seguidas de mujeres con el mismo problema físico. No podían dar a luz, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sanó a Sara, Dios sanó a Rebeca, Dios sanó a Raquel y Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Aunque los médicos dicen nunca será madre, Dios dice sí lo serás, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Las mujeres aplaudan, los hombres no. Así es. Este mensaje es para ti. Pero la otra mujer, de la cual no os puedo decir el nombre, porque la Biblia no nos lo proporciona, estaba casada con el sobrino de Abraham. Vamos a llamarla, ¿cómo? Doña Rebelde. Vamos a Génesis, por favor, ponme ahí la cita de Génesis 19, versículo del 12 en adelante. Dijeron los varones a Lot, estos varones, déjenme que les haga un inciso, eran ángeles. Ángeles que ya habían estado en la casa del tío de Abraham. Y le habían dicho, le habían dado la información de que se iban a Sodoma y Gomorra, aquella zona, para destruir aquellas ciudades perversas e impías de aquella época. Leía hoy en el libro del Génesis que aquella zona en la cual decidió vivir Lot y su familia era como huerto de Dios.
Es decir, hoy en día se puede visitar las zonas, los lugares, el Valle del Jordán, los alrededores del Mar Salado, como dice en el Génesis, el Mar Muerto, como lo conocen la mayoría de las personas hoy en día, donde vivía Lot, y es un sitio árido y seco en extremo, a pesar de que corre por allí el río Jordán. Y es curioso, porque si ustedes, por ejemplo, ven una fotografía, digamos, desde el satélite de Egipto, todo es arena. Es un desierto brutal, pero por donde va el río Nilo todo es verde. El río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo. Y todo el recorrido del río Nilo es fértil, es verde, cosechas hermosas, todo alrededor seco, menos por donde surcan las aguas del río Nilo. Sin embargo, las aguas del río Jordán surcan por aquel lugar y todo es seco y todo es árido. Un calor brutal en verano. La tierra se hundió. Todo aquel valle se hundió, más de 400 metros de profundidad, y es el lugar más bajo de la tierra. Y muchos de ustedes lo conocen porque hemos estado allí muchas veces. Pero en aquella zona, dice la Biblia que antes de aquel cataclismo, antes de aquella justicia divina derramada, dice que era como el huerto, como el jardín del Edén. Verde, fértil, rica, pero todo quedó arrasado. Bueno, pues estos ángeles, estos varones, como dice aquí, se dirigen a la casa del sobrino de Abraham, llamado Lot, y le dicen, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, sácalo, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lo tomaron por loco. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas, para que se vayan de aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer, de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni mires en toda esta llanura, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, si ahora he hallado gracia, o he hallado gracia a vuestro siervo delante de vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Y respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña en hebreo. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos. Destruyó las ciudades, toda la llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate qué diferencia entre Sara, que a través de su marido recibe el llamado de salir, dejándolo todo, tierra, parentela, hermano, familia, todo, y no cuestiona en ningún momento ni a Dios ni a su marido. Lo sigue, lo apoya, está con él hasta el día de su muerte. Una mujer fiel a Dios y fiel a su marido. Una mujer que entiende que el llamado también es para ella. Una mujer que se convierte en un instrumento tremendamente útil en las manos del Señor,
porque ella va a ser la portadora de aquella promesa divina, de aquella revelación de que a través de ella serían benditas todas las naciones de la tierra. Y miren la diferencia con la mujer de Lot. Una mujer que me preguntaba esta mañana y les pregunto a ustedes, ¿dónde consiguió esta mujer? Porque cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que salió él, salió Taré, el papá de Abraham, salió Lot y una serie de siervos o de trabajadores con él. Pero en ningún momento la Biblia menciona a la esposa de Lot, porque evidentemente él no estaba casado en aquel momento. Estuvo mucho tiempo al lado de uno de los hombres más espirituales que jamás ha existido sobre la faz del planeta Tierra. Estuvo nada más y nada menos que conviviendo con el amigo de Dios, con Abraham. Un hombre de una fe contagiosa, un hombre que a través de él llegó la idea de un único Dios, rompió con el politeísmo de la época y transmitió la enseñanza de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ante el cual tenemos que rendirle cuentas. Un hombre de Dios tremendo. Me imagino cuántas conversaciones en la puerta de la tienda de Abraham durante la luna llena en el desierto habrán mantenido tío y sobrino. ¿Cuánto habrá aprendido Lot de este hombre de Dios? ¿Cuántas revelaciones, cuántas palabras proféticas, cuántas profecías, cuánto trato de Dios, cuánta sabiduría? Pero dice la Biblia que llegó el momento en el que los pastores de Abraham y los pastores de Lot peleaban entre sí porque tenían tanto ganado que no había pasto para todos. Y Abraham toma una decisión sabia y le dice al sobrino, mira hijo, nosotros somos hermanos, somos familia, no podemos pelear entre nosotros, además por el tema de los animales. Tomemos una decisión, vamos a apartarnos, porque al final lo que empezó muy bonito va a terminar en un auténtico desastre. Mira, dime a dónde vas. Si tú te vas al oriente, yo me iría a occidente, y si te vas a occidente, yo me iré a oriente, pero vamos a terminar bien, y no vamos a terminar tirándonos los trastos a la cabeza. La Biblia dice que Lot se separa de su tío, y va poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma y Gomorra. Es muy interesante ver que Abraham, cuando se separa de su sobrino Lot, dice que él se va en otra dirección. Abraham, voy a leer un versículo, no te lo dije, no te preocupes. Abraham, removiendo su tienda, moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón. Y allí edificó un altar a Dios. Ya no está con Lot su sobrino. Su sobrino, dice la Biblia, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham, al separarse de su sobrino Lot, se va a vivir a una zona llena de encinas y dice que esas encinas estaban en Hebrón. Curiosamente, en esa montaña, en ese pueblo, en esa población de Hebrón, años más tarde, él enterraría a su amada esposa Sara, a él también lo enterrarían a su hijo Isaac y a su nuera Rebeca, y también enterrarían a su nieto Jacob y también a una de sus esposas llamada Lea. Fíjate tú por dónde. Esa montaña, ese territorio, fue el que años más tarde un hombre llamado Caleb, ¿se acuerdan?, cuando logra sobrevivir después de 40 largos años de transitar, de peregrinar por el desierto, cuando él regresa le dice a Josué, dame aquella ciudad, dame aquel monte. Y le dicen, ojo, ten cuidado, tienes 88 años, ya no eres un niño, ya no tienes la fuerza ni la vitalidad de un crío, de un joven de 20 años. ¿Cómo me pides esa montaña? En esa montaña están los hijos de Anac, están los gigantes. Y él le dice, yo sé que allí están los gigantes, por eso yo quiero conquistar esa tierra. Y todo el mundo interpreta, o siempre ha interpretado y creído, que se refería única y exclusivamente a hombres de una estatura descomunal, que eran hijos de un tal Anac, que eran muy altos. Pero la visión de Caleb era mucho más allá de una visión física. También era muy alto, también era muy grande Goliat. Pero David, cuando se enfrenta con él, no le tiene miedo, porque él no ve la estatura de Goliat, él ve la dimensión y la estatura de Dios. Y Caleb, cuando dice dame aquel monte, porque en ese monte están los gigantes, no solamente ve los gigantes de carne y hueso,
los hijos de Anac, sino ve a los gigantes de la fe. Ve a Abraham enterrado allí, ve a Isaac enterrado allí, ve a Jacob enterrado allí, y él quiere vivir en la tierra donde están enterrados los gigantes de la fe. Y él se jugó la vida y conquistó aquella ciudad llamada Hebrón. Fíjense la diferencia, hermano, fíjense la diferencia entre una mujer y otra. Una cumple el llamado de Dios fielmente sin rechistar. La otra, como hemos leído, mira a espaldas de su marido y se queda petrificada, convertida en una estatua de sal. Fíjense la diferencia entre Abraham, que cuando se separa, se va a un lugar tranquilo, separado de todo el bullicio de la época, se va a un lugar llamado Hebrón, y dice que en aquel lugar construye, fabrica, edifica un altar al Señor. Es decir, su comunión con el Señor la mantiene. Sin embargo, Lot toma una decisión equivocada y se va poniendo sus tiendas, las tiendas de campaña, hasta que termina viviendo en Sodoma, ya no en una tienda de campaña, sino en una casa. Dice la Biblia que cuando los habitantes de Sodoma golpearon a la puerta de su casa, querían violar, querían abusar sexualmente de estos varones que habían venido y que él los había recibido en su casa. Y él no les recibe en la puerta de una tienda de campaña, sino en una casa construida con puertas, con ventanas y con paredes. Es decir, echó raíces en Sodoma. Y dice la palabra de Dios que sus hijas, que nacieron en Sodoma, porque cuando él se separa del tío, él es soltero, él no tiene hijos, él no está casado, pero cuando lo volvemos a ver otra vez en Sodoma, ya está casado y tiene 2 hijas que para colmo se van a casar o se han casado, según como se interprete la escritura, con personas que viven allí, en Sodoma. Y lo curioso es que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de cómo se sentía en aquel lugar terrible, cómo se sentía Lot. Vamos al Nuevo Testamento, a una de las cartas que el apóstol Pedro escribe, donde él habla de cómo se sentía Lot viviendo en Sodoma. ¿Lo tienes? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aparece una palabra rara en el versículo anterior, en el 8, que dice la nefanda conducta. La palabra nefanda significa conducta abominable, cruel y perversa. Y yo digo, si llevas años viviendo en un lugar donde no te sientes cómodo, donde hay perversión, donde hay crueldad, ¿cómo no se te ha ocurrido como padre en ningún momento decirle a tus hijas y a tu mujer, vámonos de aquí? Lo estás pasando mal, no duerme. Dice que estaba abrumado, estaba agobiado, estaba hecho polvo, diríamos en términos modernos, actuales. Pero no hace nada. Sales a la calle y observas toda la perversión de Sodoma. Pero tú te has comprado y vives en Sodoma. ¿Con quiénes se van a casar tus hijas? Con hombres de Sodoma, de esta zona. Fíjate que estas hijas, para ellas no fue ningún problema cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, creyendo ellas que todo el mundo había vuelto a ser destruido, como ya había sido destruido, ¿se acuerdan? En la época del diluvio, en la época de Noé. Ellas ni se acordaban de la promesa de Abraham, ni se acordaban de nada, sino que ellas decían, bueno, ya no queda ningún hombre en la tierra, lo que tenemos que hacer es emborrachar a nuestro padre, acostarnos con él y quedar embarazadas para que no se extinga la raza humana. Y dice que la mayor emborracha a su padre, se acuesta con él y queda embarazada. Qué raro, una mujer que se acueste por primera vez con un hombre y quede embarazada. Si yo os digo en hebreo lo que dice que hicieron para quedarse embarazada la primera, te caes de espalda. La segunda se acuesta una vez con su padre y queda embarazada. Y cuando dan a luz, a uno le ponen Moab, Ab, la palabra padre, para decir, este es hijo de mi padre. Fíjate que Moab, y al otro lo llaman Amón.
moabitas y amonitas. Dos pueblos tremendamente perversos, a los cuales el Señor le dijo que no los destruyera, que tuviera cuidado con ellos por ser, en cierto sentido, descendientes de uno de los sobrinos de Lot, pero que al final se terminarían convirtiendo en uno de los peores enemigos que jamás ha tenido Israel hasta el día de hoy, porque el país que llega desde el norte hasta el sur de Israel, por el lado oeste, es nada más y nada menos que Jordania, país que se ha atrevido en varias ocasiones a atacar a Israel y siempre han salido con el rabo entre las patas, siempre han perdido y siempre perderán. ¿Qué te parece? ¿Qué diferencia entre Sara y qué diferencia entre esta mujer? ¿Qué diferencia entre Abraham y qué diferencia entre Lot? Y yo veo en estas personas un reflejo de mucha gente hoy en día. Gente que toma malas decisiones. Gente que por presión familiar o por cualquier otra índole lo pasan mal, saben que no es correcto el lugar en el que están, llevando una vida de desorden, pero no hacen nada, siguen igual. Y además, la Biblia dice que esta mujer miró hacia atrás. ¿Y saben? En el Nuevo Testamento encontramos un día al Señor Jesucristo dando un mensaje, una enseñanza espectacular, y en medio del sermón y en medio de la enseñanza, mira lo que dice el Señor en Lucas capítulo 17, verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y yo dije, ¿y qué pinta aquí la mujer de Lot? ¿Tú me puedes poner el versículo anterior? El 31. En aquel día, está hablando de cuando Jerusalén iba a ser sitiada y destruida por los romanos. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y ahora acordaos de la mujer de Lot. Sí, la ciudad está siendo sitiada. Los romanos nos van a comer, nos van a destruir la ciudad, nos van a quemar el templo, y usted está en la azotea y está pensando a ver cómo me llevo la mesa de noche, a ver cómo me llevo la cama, a ver cómo embalo los muebles, los platos y la televisión y el ordenador, porque me los quiero llevar. Y están a la puerta de tu casa los enemigos a punto de matarte, de violarte y de quemar tu vida. El Señor dice, el que esté en la azotea, salga corriendo, olvídate de la casa, salva tu vida. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que hizo? A espaldas de su marido, se quedó echando una última miradita. Le dio, como dicen los gallegos, morriña. ¿Saben lo que es la morriña? Es la nostalgia. Es nostalgia. Añoranza. Miren qué palabra tan interesante. Añoranza es el sentimiento de pena o tristeza por la lejanía, por la ausencia, por la privación o la pérdida de algo o alguien querido. Sinónimos, morriña, nostalgia. Pero ¿cómo se dice añoranza o morriña en hebreo? Gawin. Encima de la U irían los dos puntitos. ¿Cómo se llaman esos dos puntitos? Diéresis, ¿no? Gawin. Así se dice la palabra añoranza en hebreo, gawin, que viene de la raíz magá, que significa contacto. ¿Sabes que hay añoranza emocional a cosas, a lugares y a personas que al final lo que hacen es que te distraen, te entretienen y quitas la mirada del Señor? Y en vez de estar mirándolo a Él, estás como la mujer de Lot, mirando atrás a lo que dejas. ¿Y qué es lo que dejaba la mujer de Lot que tanto le dolía a ella dejar? Pues ¿qué dejaba, hermanos? Cosas materiales, muebles, recuerdos, cosas que al final no sirven absolutamente para nada. Cosas con las cuales se puede vivir sin ellas perfectamente, pero sin vida no se puede vivir. Sara se convirtió en un instrumento útil en las manos del Señor. La mujer de Lot en un instrumento totalmente inútil, porque miró
en una dirección equivocada, porque no aprovechó la oportunidad que Dios le dio para salir huyendo y empezar una vida nueva, sí, fuera de Sodoma, pero al fin y al cabo viva, y por mirar atrás quedó totalmente inservible, y por mirar atrás perdió su vida. Sara, por el contrario, toda la vida, casada con el hombre más rico del mundo, nunca se quejó de vivir en una tienda de campaña, nunca se quejó de vivir en el desierto, con un calor terrible por la mañana, sin aire acondicionado, dicho sea de paso, y con un frío terrible por la noche, sin calefacción, sino calentándote con un par de troncos o con excremento de camello, que si le prende fuego arde y es el único combustible del desierto. ¡Qué gran diferencia! Es que una era, digamos, superior a la otra en cuanto a personalidad, no, sino simplemente que una puso su confianza y su mirada en el Señor y la otra la puso en los bienes materiales efímeros del mundo. ¿En quién estás poniendo tu mirada y tu confianza tú como mujer, como hombre, como creyente? ¿En qué lo estás poniendo? ¿En lo que tienes? ¿Y si lo pierdes? ¿Y si se prende fuego? ¿Y si te lo roban? Te hundes en la miseria porque has sudado y has trabajado toda la vida para tener esas 4 cosas que tienes y parece que si te las quitaran has perdido la vida. Querido hermano y amigo, los bienes del hombre no es lo que le produce fortaleza. Lo que nos produce fortaleza es la presencia de Dios en nuestros corazones. Lamentablemente, Lot cometió una pésima equivocación. Se fue a Sodoma y Gomorra y al final, en vez de cambiar él el ambiente lo terminó cambiando a él. Mira cómo eran sus hijas, cómo serían sus yernos, mira cómo era su mujer, qué necesidad tenía este muchacho, qué necesidad tenía este hombre criado al lado de Abraham, un grandísimo hombre de Dios, de meterse en semejante follón, de meterse nada más y nada menos que en la boca del lobo. ¿Qué necesidad tienes tú por tomar decisiones equivocadas, materialistas? ¿Qué necesidad tienes tú de perderlo todo, de estar amargado, de estar hecho polvo, de estar peleando por cosas toda la vida para pagar y pagar y pagar y pagar? Y cuando terminas de pagarla, ¿cuántos se han muerto al día siguiente después de haber pagado la deuda? Dice el libro de Eclesiastés que él había visto, Salomón había observado gente que había acumulado riquezas durante toda su vida y se moría y luego sus herederos la fundían en 3 días. Dice, esto también es vanidad. Este hombre estuvo toda la vida trabajando de sol a sol para tener un patrimonio. Lo guardó, lo protegió, lo sudó, lo peleó para que al final viniera uno y en 3 días le rompe todo lo que el padre cosechó durante toda la vida. Hermanos queridos, hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión, o como Sara, someternos a Dios, aceptar el plan de Dios, seguir al Señor, porque ella siguió a su marido, pero nosotros tenemos que seguir a nuestro Dios, que nos da órdenes concretas. O mirar atrás y estar, por un lado confiamos en Dios, pero por otro lado, por si acaso, también confío en esto y en aquello. Hoy podemos tomar una decisión y espero que todos optemos por una decisión sabia, mirar y seguir solamente a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que con nuestras acciones podamos demostrarle al Señor nuestra madurez. No fue nada agradable, seguramente para Sara, enterarse de un día para otro que tiene que dejarlo todo, pero nunca se quejó. Nunca le reprochó nada ni a Dios, ni a su marido, ni a nadie. Por el contrario, la Biblia ni siquiera menciona el nombre de la mujer de Lot, sino simplemente nuestro Señor Jesucristo nos dice, acuérdense, tengan presente la actitud mezquina de esta mujer, para que no miren atrás y pierdas la bendición por el camino. Tuvo el privilegio y la oportunidad de salir viva con sus hijas y con su marido de Sodoma y Gomorra, pero miró atrás. Tú has tenido el privilegio de salir de esa vida de desorden, de tu Sodoma, de tu Gomorra,
donde vivías antes de conocer a Cristo, no vuelvas atrás. No mires atrás, ya que has salido, ya que has logrado superar tantas cosas, por favor, no vuelvas atrás. No mires atrás. La Biblia dice que hay que mirarlo a Él. No hay que mirar a lo que dejamos. Señor, ayúdanos y fortalécenos para que nunca quitemos nuestra mirada de ti, Señor Jesús. En el día de ayer, varias hermanas tomaron el paso de bautizarse en agua porque entendieron que la vida eterna y la bendición está en mirar a Cristo cada día de nuestra vida. Yo animo a todos los presentes, todos los que estamos aquí, a seguir mirando al Señor, poner vuestra mirada en Cristo, solamente en Él, y no mirar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta tarde. Cantemos esta canción que nos recuerda la mujer de Lot. ¿Hasta qué edad es? ¿Hasta qué? Hasta 13. De 8 a 13. Ok. Si tienes hijos de 8 a 13 años, esta noche empieza el campamento y el martes estarán de vuelta. Y también esta semana empieza el campamento de jóvenes o el retiro de jóvenes, como prefiere Anderson que le llamemos. Si eres joven, entre 15 y 60 años, te invitamos a que asistas este año al retiro en el Puerto de la Cruz. Anímese, hermano, anímese, hermana, no importa la edad. Así que por favor ténganlo presente. El jueves igualmente vamos a tener el culto aquí. Aunque hay gente que se va de vacaciones, los jóvenes se van de retiro, el jueves tendremos el culto aquí, Dios mediante, como siempre, a las 7. Y por supuesto el domingo también, ¿vale? Domingo tendremos un culto, yo creo que muy bonito, un culto especial. Los jóvenes vienen del campamento, los niños han tenido su retiro, su campamento también. Y vamos a celebrar de una forma con alegría y con gozo el triunfo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Amén, hermanos. Tenemos un Cristo vivo, no hay que sacarlo de paseo, no hay que sacarlo de paseo, Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Cristo vivo, al Señor de la gloria. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Jesús. Ponle un trocito ahí. Amén. Aleluya. Muy bien, gracias. Okay. Hermanos queridos, como les dije al principio del culto, después, nada más terminar el culto, haremos una oración y tendremos la asamblea, una asamblea informativa para los miembros de la iglesia. Vamos a leer la lista de los hermanos y hermanas miembros de la iglesia y por favor se quedan que tenemos que darles una información a toda la iglesia. Los demás ya se irán enterando de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a tener una asamblea informativa, nada más terminar el culto. Recuerden también que el sábado día 29 de abril va a haber una actividad también especial, una especie de día especial de música para los niños, Se va a hacer el Arca de Noé musical y entonces también queremos invitar a todos los niños a que participen de este evento especial. Y este mes ya les dije que es un mes donde hay muchas actividades. Ayer las hermanas tuvieron en una cafetería en La Laguna, en la cafetería de nuestro hermano Genaro, también una reunión para mujeres. Así que bueno, este mes de abril confiamos de que sea un mes muy bendecido. Como dije al principio, damos la bienvenida a todos. Sé que hay gente que está por primera vez. Tenemos aquí un par de señoras, de jovencitas, no sé, o madre, hija o hermana, no sé lo que den. Y es la primera vez que están. Han sido invitadas por alguien que no lo veían al principio de la reunión. ¿Ya lo vieron? ¿Ya está? Ok. ¿Quién era, por cierto? ¿Quién les invitó? ¿Está por ahí? ¿Quién trajo a estas señoras de visita a la iglesia esta tarde? ¿No lo habrá soñado usted? ¿No? ¿Sí? Ah, Juan Carlos, Juan Carlos. Seas tímido, hombre. Todo el mundo diciendo, ¿y quién será ese señor? Ah, que no las habías visto. Ah, ok. Ah, muy bien, muy bien. Pues la primera vez que están aquí, ¿verdad?
Muy bien, bienvenidas. Que el Señor les bendiga. Especialmente quiero dar la bienvenida. Bueno, también hay un joven que viene con Tatiana, un chico de Uruguay también. Adrián, me dijeron que te llamabas, ¿no? Bienvenido, Adrián. Pero mira tú por dónde. Hoy tenemos también a una señora de Uruguay. Hoy es el día de los uruguayos, ¿eh? Hoy los uruguayos echan pecho, ¿eh? Están contentos. Resulta que estaba por aquí atrás, ahora recién en la alabanza, y se me acercó una señora. Yo le voy a pedir ahora que ella venga un momentito aquí, porque quiero que dé testimonio. Una señora que es de Uruguay y dice: yo les veía a ustedes por internet. Y yo oraba al Señor para que algún día me diera la oportunidad de conocerles personalmente. Y ella está esta tarde aquí, yo no la conozco a ella. Ella sí nos conocía a nosotros. Y me dijo que su nombre era May. Yo quiero que, doña May, puede pasar un segundito. Vamos a dar un aplauso de bienvenida a esta hermana que viene de Uruguay. Señor le bendiga. Amén. Ayúdenla a subir. Amén. Es una señora, como digo, de Uruguay que nos veía por internet y bueno, las cosas de la tecnología, ¿no? Así que buenas tardes, Dios le bendiga, bienvenida, bienvenida. Bueno, cuéntenos lo que usted me contaba recién a mí. Bueno, pastor, yo por internet veía todos sus mensajes y lo escuchaba y también le escribí, me contestó que fue una felicidad muy grande y eso me alentaba muchísimo. Porque yo quedé sola en Uruguay, al fallecer mi esposo, sí. El hijo está acá en Europa. Entonces, de esa manera, era una gran fuerza que me daba su palabra maravillosa que el Señor le ponía. ¿De qué parte de Uruguay es usted? Yo estoy en Montevideo, en Montevideo, sí. Yo nací en Montevideo, pero soy suiza, viví muchos años acá en Suiza. Ajá. Ahora, en este momento, estoy viniendo de Uruguay. Pero ¿cómo nos encontró en internet? ¿Cómo fue? Buscando. El que busca a ella. buscando, pastor, buscando ella, en Tenerife, porque sabía sí. Que el hijo ama Tenerife. ¿Sí? Y yo buscaba una iglesia. Y lo encontré a usted, bueno. Y fue maravilloso escuchar sus mensajes y bueno. Ver la iglesia. Y hoy estar aquí donde lo veía, siempre, noches. Qué bueno, qué bueno. Noches que me ayudaba tanto, pastor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias por estar acá, el Amén. Señor. Gracias por visitarnos, es un placer. ¿Va a estar mucho tiempo con nosotros? Pienso que sí, pastor. No se vaya. No. ¿Qué va a hacer usted allá en Uruguay? ¿Qué es aquí, hombre? Exacto, es lo que dice el hijo. Damos un aplauso a nuestra hermana. Gracias. Bienvenida. Igualmente. Ayúdame. Amén. Gracias, hermanita. Gracias. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Le escribí y todo y no sabía con quién me estaba escribiendo, pero bueno, las cosas del Señor. Los chicos pueden pasar ya a las clases, los pequeñitos. Y los demás nos quedamos aquí. También hay un chico allá atrás que viene por primera vez con Elizabeth también, ¿verdad? Qué bueno, Dios te bendiga mucho, me alegro. Eduardo, ¿sí? Eduardo. Bueno. Gracias al Señor. ¿Están contentos, hermanos? ¿Contentos? Amén. Con la que está cayendo por ahí afuera, como para no estar contentos nosotros, ¿verdad? El mundo se ha vuelto loco, hermanos. El mundo se ha puesto al revés. Tremendo, ¿verdad? Si nos dijeran hace unos años atrás las vueltas que daría el mundo y la vida, no le hubiéramos creído, ¿verdad? Pero el Señor ya lo dijo hace 2000 años, que la maldad se multiplicaría. ¿Quién se iba a imaginar que una madre o un padre fuera capaz de asesinar a sus hijos? Eso es algo que una persona dice, eso no puede ser. Pues se dan casos así, hermanos, ¿verdad? Ahora bien, yo les he pedido durante esta semana que leyeran el hermoso libro de Ageo. Hagai se llama en hebreo este libro. Hagai significa en hebreo festivo, alegre, júbilo. Probablemente sus padres le pusieron a su hijo el nombre Hagai, Ageo en español, porque probablemente nació en un tiempo de júbilo, en alguna fiesta. Y para recordar el día de su nacimiento le pusieron Hagai, festivo, alegre, será nuestro hijo. Su profecía entra dentro de la clasificación de profetas menores.
Saben que lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores, no porque sean unos más importantes que otros, ni mucho menos, sino simplemente por cuestiones de la extensión de su libro. Isaías es un hombre que escribe un libro que tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia, 66 capítulos, y se considera un profeta mayor. Repito, no porque haya sido un profeta más ungido o más importante, sino porque fue un hombre que su escritura, su libro, es muy amplia en comparación con otros, simplemente por eso. Ageo fue contemporáneo del profeta Zacarías. Si ustedes han leído o piensan leer, Dios mediante, el libro de Esdras, van a encontrar que el sacerdote Esdras, hay momentos en los que dice que en aquellos tiempos en los que se estaba reconstruyendo, reedificando las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo, apareció por allí un profeta llamado Ageo y otro llamado Zacarías. Así que entre ellos trataban de animar, de exhortar y de edificar al pueblo para que se pusieran manos a la obra y la obra se pudiera terminar con éxito. Pero hoy nos toca analizar y estudiar y exprimir un poco la profecía de este gran hombre de Dios, el profeta Ageo. Vayamos al capítulo 1, capítulo que se leyó esta tarde, por cierto. Y permítanme decirles que en el versículo 1 se menciona al famoso rey Darío. El rey Darío. Este no es el Darío que aparece en el libro de Daniel. Este es otro. Tiene el mismo nombre. Este es Darío II. Hay 3 nombres que ustedes sería bueno que se aprendieran en esta tarde. Es muy fácil. Ciro, Cambises y Darío. Fácil, ¿no? Primero era Ciro, Cambises y Darío. El rey Ciro nació con un propósito divino. Antes de su nacimiento, un profeta había recibido una revelación de parte de Dios de que en algún momento de la historia nacería un niño y sus padres le pondrían por nombre Ciro. Qué cosa, ¿no? Le podían haber puesto cualquier otro nombre. Pero esta profecía, lógicamente, se escribió antes de y no después de haberles puesto el nombre, si no, no tiene gracia. Cientos de años antes de que este rey naciera, el profeta Isaías recibió la revelación de que algún día existiría en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, un hombre que sería rey y le pondrían por nombre Ciro. Este rey Ciro derrotó al imperio babilónico en el año 539 antes de Cristo. Fue un rey muy importante y fue un rey muy bueno. En el 538 antes de Cristo, es decir, un año después de haberse proclamado rey y de haber vencido al imperio de Babilonia, al rey Nabucodonosor, él firma un edicto y en ese edicto él le permite a los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresar a su país. Habían estado cautivos, ustedes recordarán, 70 años, y les permite no solamente regresar a su tierra, sino reconstruir la ciudad de Jerusalén que estaba destruida, volver a construir las murallas y sobre todo volver a reconstruir el templo de Jerusalén, que en aquel momento era la casa de Dios. Eso fue en el 538. Un año después de haberse firmado el edicto, es decir, en el 537 antes de Cristo, comenzaron las obras. Pero en el 530 el rey Ciro muere. Y las obras se detienen porque su hijo, que era todo lo contrario a su padre, el rey Cambises, era un tirano, era cruel, no era absolutamente nada parecido a su padre, decidió invadir Egipto. Y claro, si ustedes están un poquito informados sobre el tema de geografía, se darán cuenta de que para ir a Egipto había que cruzar evidentemente por la tierra de Judá o por el territorio de Israel. Y entonces lo que hace es que oprime y le impone a la fuerza unos impuestos a la gente que ya habían retornado del cautiverio tremendos. Los oprime, les complica la vida, porque él quiere que los judíos le financien todos los gastos que se van a producir en el campo de batalla en Egipto.
las armas, el desplazamiento, la comida, los soldados, etc. Y entonces aquellas obras que se habían iniciado con tanta ilusión y con tanta expectativa se detienen. Y durante 18 largos años no se vuelve a poner ni una sola piedra en el templo de Jerusalén. Hasta que el rey Darío, el que se menciona en el capítulo 1, versículo 1, y lo leo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Fijaros, Zorobabel termina con la palabra Babel, que significa confusión. Zorobabel significa nacido en Babilonia, nacido en Babel. Y entonces este era hijo de un tal Salatiel y era el gobernador de Judá, y también había en aquellos tiempos un sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadat. Así es que no es hasta el reinado del rey Darío que se vuelve otra vez a reconstruir el templo. Pero escuchen lo siguiente: si ustedes han leído detenidamente el libro de Ageo durante esta semana, cuando el profeta Ageo aparece en escena, él se encuentra a un país arruinado económicamente hablando. El país está pasando una crisis sin precedentes. Ya han vuelto del cautiverio, pero eso no significa de que la vida fuera fácil. Están la mayoría de la gente agobiados en una crisis económica tremenda. Una sequía se ha apoderado del país, los agricultores están desesperados. Los agricultores, los ganaderos, ni te cuento. Y esto ha traído una desmoralización del pueblo. No solamente hay una crisis a nivel político o a nivel económico, sino que espiritualmente hablando, el país está en una depresión espiritual sin precedentes. Y esto lo que ha traído es una frialdad, un pasotismo, una indiferencia hacia las cosas del Señor, que lo que la gente ha hecho es lo que lamentablemente hoy en día es la norma. Sálvese quien pueda. Si yo estoy bien y a mí me va bien la vida, no me interesa nada más. Esa era la actitud de la sociedad en los tiempos del profeta Ageo. Una sociedad donde lo primero soy yo y lo segundo también. Y Dios, si tengo tiempo me acordaré de él, y si no, pues lo lamento mucho. Que siga esperando. Cuando el profeta Ageo aparece y observa cómo está el país y cómo la gente ha perdido el entusiasmo, el fervor, la fe, han abandonado toda vida espiritual y toda comunión con el Señor y están deprimidos espiritualmente hablando, les dice: ¿sabéis una cosa? Todo esto tiene remedio y el remedio está en vuestras manos. No penséis que esto es algo que ya no va a cambiar nunca. No. Y el profeta Ageo tiene una característica, cada profeta tiene la suya evidentemente, pero este hombre era muy directo, muy fácil de entender. No es como otros profetas que los lees y te cuesta un poco entender o interpretar lo que intentan decir. Ageo no. Ageo es un profeta muy claro, muy sencillo, muy directo, va al grano. Y les dice: ustedes se han autoengañado con la siguiente declaración. La encontramos en el versículo 2. El pueblo decía: aún no ha llegado el tiempo de reconstruir, de reedificar la casa de Dios. Y todo el mundo, a base de repetir y de repetir esta gran mentira, terminó creyendo en esta mentira. Y una mentira no se convierte en verdad por mucho que la repitas o por mucho que la compartas, seguirá siendo mentira. Pero ellos terminaron convencidos y creyéndose de que era una situación, bueno, digamos de tipo natural, es una etapa mala de la vida, pero mientras tanto lo que vamos a hacer es vivir de una forma egoísta, pensando única y exclusivamente en nuestros propios intereses personales o particulares. El profeta Ageo les dice: hay algo que no entiendo de vuestra forma de hablar, de vivir y de pensar. Y es que estáis convencidos y habéis repetido hasta la saciedad que aún no ha llegado el tiempo de meterle mano a la obra de Dios, pero sin embargo observo que vuestras casas son espectaculares. Observo que para vuestras cosas sí hay tiempo.
para vuestros negocios, para sembrar, para cosechar, para construir hermosas casas aterzonadas. Sin embargo, para las cosas de Dios no tenéis el mismo ímpetu, la misma fuerza y el mismo entusiasmo. ¿Y sabéis por qué sembráis mucho y recogéis prácticamente nada? ¿Sabéis por qué la lluvia se ha detenido? ¿Sabéis por qué el país va de mal en peor? No es por culpa de los enemigos, porque a decir la verdad, ningún enemigo les estaba atacando. No es que estaban en plena guerra, y claro, lógicamente en guerra, la economía es de guerra, y la presión es tremenda, hay que racionar el agua, racionar la comida. No eran tiempos de guerra, eran tiempos, entre comillas, de bonanza, de calma, de paz. Ya eran libres, ya no estaban otra vez oprimidos en Babilonia. Pero el problema de la escasez de recursos naturales, el problema de la falta de lluvia, el problema de que las cosechas eran pésimas, horribles, el problema de la crisis del país la tenían ellos mismos, porque su lista de prioridades estaba mal, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente hoy en día. Primero, mi trabajo. Segundo, pues mis cosas. Tercero, mis hijos. Después, mi familia. Después, mi ropa. Después, mi casa. Después, mi coche. Después, no sé qué. Y al final, si me queda algo de tiempo, que lo dudo, pues bueno, ya pensaré en eso de Dios y leer la Biblia y ir a una iglesia, etcétera, etcétera. Si ustedes piensan que la actitud y la característica fundamental de los tiempos, de la sociedad de los tiempos de Ageo era diferente a la nuestra, no se equivoquen. Hoy en día es igual o aún peor. La solución estaba en las manos de ellos. El profeta Ageo no solamente viene y les exhorta y les amonesta, que eso lo puede hacer cualquiera, sino que les da el remedio. Y les dice, lo que tienen que hacer es cambiar su forma de hablar, y para cambiar su forma de hablar tienen que cambiar su forma de pensar, porque déjenme que les diga algo, y yo como Ageo quiero ser muy claro y directo en esta tarde. Si estás haciendo algo y no te funciona, párate y cambia. No puedes seguir empeñado siguiendo en la misma dirección, en la misma línea, porque eso es tormento al corazón, dice la Biblia. La Biblia dice que cuando alguien espera algo y no se cumple, se termina convirtiendo en una tortura, en un tormento. Imagínate estar 40 años enamorado de una persona que pasa de ti. ¿Quién aguanta eso, amigo? ¿Quién aguanta el desprecio, la indiferencia de una persona de la cual tú estás enamorado y no te hace ni caso? Eso no aguanta nadie, amigo. Es una tortura. Pero sin embargo hay personas como que son medio masoquistas, ¿no? Y les gusta sufrir. Si tú estás orando en una dirección y no obtienes resultados, pues querido, párate y cambia el chip. Albert Einstein decía que si estás haciendo siempre lo mismo, no esperes cambios diferentes. Y la Biblia dice que hay gente que ora pero no obtiene resultados. Y no te escudes en la excusa de decir, no, es que yo estoy orando, pero ¿estás consiguiendo algo? No, entonces algo está pasando. Porque si Dios no es sordo, amén, si Dios no es sordo, si la Biblia es verdad, porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, nos dará las peticiones que le hayamos hecho. Si yo sé que Dios me oye, oro y no tengo durante años y años respuesta, probablemente me ocurra lo que Santiago le dice a su audiencia: oráis, pedís, pero no recibís porque estáis pidiendo mal. Luego hay respuestas a oraciones que no vienen por pedir y pedir y pedir, insistir y golpear y orar y ayunar y reprender y atar y cuánta cosa más, sino vienen cuando yo reconozco que en mi vida hay impedimentos que están impidiendo que la bendición de Dios venga a mi vida. Pero hay creyentes que insisten e insisten y se cansan y se aburren y se deprimen y entonces dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya Dios no me ama, ya Dios no me entiende, ya Dios no me comprende. ¿Será que me tengo que cambiar de iglesia? ¿Será que me tengo que poner bajo otra cobertura? ¿Será que me tengo que ir a otro país? No. Hasta que tú no cambies, las cosas a tu alrededor no van a cambiar. ¿Lo oíste? Hasta que tú no cambies tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de pensar, tu forma de orar, tu forma de vivir. Hasta que tú no cambies, no esperes que los demás cambien. Pero a veces somos tan torpes y nos engañamos a nosotros mismos diciendo, si cambiara mi marido,
si cambiara mi mujer, si yo tuviera otro trabajo, si yo fuera más guapo, si yo fuera más gordo, si yo fuera más alto, si yo viviera en otro país, y siempre estamos tratando de autoconvencernos de que el problema no está en mí, el problema siempre está o en el diablo, o en el gobierno, o en mi mujer, o en sabe Dios quién. Y Ageo apunta a la línea de flotación del pueblo y dice, no, queridos, no, lo estáis haciendo mal. Hasta que no cambiéis vuestra forma de pensar, vais a seguir R que R con lo mismo. No es el tiempo, no es el tiempo. ¿Quién os dijo a vosotros que no es el tiempo? ¿De dónde viene esa palabra? Mire, hermanos, si la verdad trae libertad, la mentira trae esclavitud, ¿sabe? Y estaban siendo esclavos y vivían como esclavos y vivían oprimidos y vivían desesperados y vivían tristes y vivían agotados. ¿Por qué? Porque habían creído una mentira y la fomentaban y se realimentaban con la mentira. Y ya no hablaba solamente uno, sino el otro y el vecino y el otro y el otro, y todo el pueblo se contaminó con la gran mentira de que, bueno, ¿para qué nos vamos a poner nuestras manos al servicio de la obra de Dios si todavía no es el tiempo? Fíjense que ellos no se negaban a construir, lo cual me llama mucho la atención. Ellos no le dijeron, mira, nosotros no vamos a trabajar en la reconstrucción del templo, no nos interesa el tema, no. Ellos no están en una actitud de decir, no vamos a reconstruir, sino ellos lo que están es posponiendo sus responsabilidades personales. Y las responsabilidades personales son intransferibles. Nadie puede humillarse por ti. Nadie puede pedir perdón por ti. Nadie puede dejar sus ataduras por ti. Cada uno tiene su responsabilidad delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes cambiar de iglesia? Cámbiate. Hay gente que está toda la vida saltando de iglesia en iglesia. ¿No conocéis gente así? Aquí en Tenerife hay gente ahora aquí, ahora allá, ahora Manolo, ahora Parico, ahora Palote. Se han recorrido todas las iglesias. ¿Han cambiado ellos? ¿Están mejor? No. Porque el problema no está en la iglesia, el problema no está en el pastor, el problema no está en los demás. El problema muchas veces está dentro de nosotros mismos. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra ceguera, nuestra falta de discernimiento espiritual nos hace llegar al punto de decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. No dijo malditos romanos, malditos judíos que me están todo el día complicando la vida, desgraciados. No dijo miserable de mí. Yo soy el que tengo el problema. Y hasta que yo no solucione mi problema particular, olvídate, aunque vivas en el paraíso. Si en el paraíso no tienes comunión con Dios, serás un desgraciado viviendo en el paraíso. Porque el problema no está en el ambiente, el problema está en que yo me he dejado absorber por el ambiente, o yo he creado un ambiente ficticio en el cual me muevo y en el cual me realimento día a día. Así que las circunstancias a tu alrededor pueden cambiar. Sí, te puedes casar con Brad Pitt, hermana. Sí. Cásate con Brad Pitt, ya verás. Puedes cambiarte de casa. Puedes irte a vivir a la mejor mansión de la isla o de donde tú quieras. Si hay problemas personales y cosas que tú tienes que tomar decisiones y cambiar, hasta que tú no lo hagas, vayas a donde vayas, tus problemas te perseguirán y se aumentarán de día en día. Tenemos generalmente la tendencia, los seres humanos, incluidos los cristianos, porque no dejamos de ser humanos por muy cristianos que nos llamemos, de saber generalmente lo que la gente que nos rodea deberían de hacer y no hacen. Creo que les conté una vez, que en Tomé Cano me encontré una vez con un señor que en 10 minutos me dio un estudio bíblico condensado, comprimido. Me dijo, los pastores no pueden hacer esto, ni esto, ni esto, y los pastores deberían de ser así, 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 porque los pastores, y me dio un estudio impresionante de cómo deberían ser los pastores. Y cuando terminó le dije, ¿terminaste? Sí, digo, oye, fenómeno, ¿eh? Si fueras pastor, serías el mejor pastor de la tierra. Qué pena que para tu vida no lo tengas tan claro. Qué fácil es sacar, como decía el Señor, la paja del ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. El problema no estaba en el tiempo había comenzado porque cuando el rey Ciro ya había firmado el decreto y cuando Darío les ayudó económicamente y les dio el derecho de poder volver a su tierra, ahí comenzó el tiempo. Pero ellos estaban retrasando el tiempo porque sus actitudes eran incorrectas. Y si tu actitud es incorrecta, la bendición no viene a tu vida.
Dígaselo a que está a su lado y así se lo recordará mejor. Si tu actitud no es correcta, la bendición de Dios no te viene. Aunque vengas aquí 30 años, da igual. Su actitud tiene que cambiar, hermano y hermana. Su forma de hablar, su forma de comportarse. Siempre quejándose, siempre lamentándose, siempre buscando excusas. Vas al culto el domingo, no, es que tengo que cambiar el aceite al coche. Mira que hay días en la semana para cambiar el aceite al coche, justamente el domingo a las 6:30. ¿Has leído la Biblia? No, porque mira, es que tengo tantas cosas en la cabeza. Siempre presentando todo tipo de excusas. Pero si a usted, como lo he dicho 1.000.000 de veces, le dijeran que si usted esta noche sube a las cañadas del Teide y nada más, todos los que lleguen le van a dar un cajón lleno de billetes de 500 euros, ¿subiría esta noche usted, sí o no? Los humildes dicen que no. Los humildes no. Los espirituales dicen, no, hermano, no. Señor, mi pastor, nada me faltará. Vale, usted, ¿qué es aquí que yo subo esta noche al Teide? Para cada uno que suba un cajón entero lleno así de billetes, fajos así de 500 euros. ¿Usted subiría, sí o no? Perdone, si usted no sube es que es bobo. Yo, un taxi. ¿Cuánto vale un taxi de aquí al Teide? No sé, Marco no lo tenemos esta noche aquí entre nosotros, pero me da igual. Si me van a dar un cajón lleno de billetes, 500 euros, aunque me cueste 1.000 euros el taxi. Si me van a dar $500.000 de euros, aunque me cueste 1.500 euros, hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces para nuestras cosas no tenemos tantas excusas? Si a usted le dieran un trabajo y le pagaran 3.500 euros y 6 pagas extraordinarias al año, pero tiene que ir todos los días a Tembel a trabajar y de vuelta, ¿lo aceptaría o no? ¿Se dan cuenta cómo a veces para nuestras cosas no ponemos tantas excusas? Eso es lo que le decía Ageo. Ageo dice, observo que vuestra vida no es una vida de miseria. Observo que nunca habéis dicho, no podemos invertir tanto dinero en nuestros muebles, en la decoración del hogar, en nuestras casas, porque no es el tiempo. Yo observo que para vuestras cosas sí es el tiempo, pero para las cosas del Señor ponéis un montón de excusas. Es interesante notar porque en el capítulo 1, versículo 6 de este capítulo dice, sembráis mucho y recogéis poco. Bueno, teóricamente el que siembra mucho debería de cosechar mucho, pero se rompía la ley porque la actitud es lo que marca la diferencia. Si usted siembra mucho, lo normal es que recoja mucho, pero en el caso de ustedes es al revés. Estáis cosechando menos de lo que estáis sembrando. Luego, esto no es normal. Mira, hermano, ¿sabes una señal para saber si tú estás haciendo o no la voluntad de Dios? ¿Quieres que te lo diga claro? Cuando tú haces lo que la Biblia dice y no te funciona. Si yo siembro un saco de papas, nunca recogeré un saco de papas. Recogeré mucho más de lo que he sembrado, ¿sí o no? Bien, eso es normal. Si usted ora y vive según lo que dice la palabra de Dios, o hace según desde su punto de vista lo que dice la palabra de Dios, y no hay resultado de lo que la palabra promete, el problema no está en lo que la Biblia dice. El problema es que probablemente haya una actitud en su vida que está frenando y deteniendo la bendición de Dios. ¿Quiere que le ponga ejemplos? ¿Quiere que le ponga ejemplos para que nos entendamos mejor? Venga, vamos a poner ejemplos. Así a través de los ejemplos aprendemos. El Señor dijo, si vas al altar a ofrendarle algo al Señor y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese? ¿Le gusta? Es decir, ¿de qué sirve de que quieras llevarte bien delante de Dios si después con tu prójimo y con tus semejantes no los puedes ver ni en pintura? Reconciliarte con su hermano, la palabra reconciliar es el mismo término en griego que se utiliza para remendar. Lo que hacían los pescadores cuando venían de la mar, cuando venían de la pesca, era remendar las redes, porque a veces con una piedra, bueno, aquí tenemos un pescador que voy a contar yo de peces. A veces las redes se rompen, a veces las redes se deterioran y hay que repararlas. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas otra vez a echar la red, no estés perdiendo el tiempo, mijo. Entonces dice, restaura la relación, arregla lo que a ti te corresponda arreglar y luego ven y presenta la ofrenda. En otras palabras, si tu relación horizontal no funciona, tu relación vertical tampoco.
Es más, la Biblia dice, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas, vuestros pecados. Es algo recíproco. Siembro y cosecho. Cosecho porque siembro, ni más ni menos. Pongamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel ataca la ciudad de Jericó? ¿Qué hicieron? Nada, simplemente obedecer. Bueno, nada, obedecieron. Dando vueltas durante una semana. El último día, 7 vueltas más. Se quejaron, protestaron, cuestionaron la orden, dijeron, pero esto es una tontería, ¿qué estamos haciendo aquí? Y venga vueltas con el calor que hace aquí en medio de la llanura del Jordán, el calor tremendo. No cuestionaron al Señor, se sometieron, obedecieron, cayeron o no cayeron las murallas de Jericó. Cayeron, amigos, se desplomaron, así, ¡fum!, sobre sí mismas, como las Torres Gemelas. A los pocos días van a atacar un pequeño pueblo. ¡Ay! Josué dice, no hace falta que vaya todos los soldados, no hace falta que vaya todo el mundo porque es una cosa pequeña, insignificante y esto es pan comido. Total, ya cayó la grande, la chica, hacen el ridículo, caen soldados muertos. Ese día muchos niños quedaron huérfanos de padre. Ese día mujeres en Israel quedaron viudas, perdieron su marido. Josué se rasga las vestiduras y le dice, Señor, esto no es lo que tú me has prometido. Esto no funciona, esto no es así. Esto no es que una de cal y una de arena. Hoy ganamos, bueno, mañana perdemos, no importa, después volvemos a ganar. No. Todo te saldrá bien, dice Josué capítulo 1, ¿sí o no? Si no te apartas ni a diestra ni a siniestra, sino que en la ley del Señor meditas de día y de noche, todo te saldrá bien. ¿Y por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos hecho el ridículo? ¿Por qué el enemigo se ha burlado de nosotros en nuestra propia cara? Y el Señor le dice, dile al pueblo que mañana temprano en la mañana empiecen a desfilar todos en fila india, de uno en uno delante de ti. Estamos hablando de casi 2 millones de personas, que no es una broma. Llegó un momento en el que el Señor le dijo, para, ese hombre que se llama Acán, como el Señor lo sabía, lo que nadie se había dado cuenta, el Señor lo vio. Y le dijo, tú diste la orden, yo di la orden a través de ti de que nadie tomara cosas de la ciudad de Jericó. Toda la ciudad tenía que ser destruida. Ya habrá momentos para tomar el botín, pero Jericó es como la primicia, todo para el Señor. Y este hombre ha desobedecido una orden divina. Este hombre ha tomado ropas, ha tomado cosas que no le correspondían y las ha llevado a su casa en presencia de su familia, las ha escondido creyendo que su pecado pasó desapercibido, pero cuando no hay arrepentimiento, lo oculto sale a la luz. Así que quítame a este perverso de en medio. Cuando quitaron el cáncer, cuando quitaron el problema, dice, ahora levántate y vete a atacar otra vez la misma ciudad que ayer perdiste. Y ganaron la guerra. Porque la promesa era, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Si eso es verdad, si el Señor verdaderamente ha prometido estar conmigo, no importa que ya Moisés haya muerto. No importa que yo sea un nuevo pastor, no importa que sea un desafío nuevo, no importa. La promesa del Señor es que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Allí aprendieron algo y nosotros también tenemos que aprender algo. Cuando hay desorden, cuando hay malas actitudes, cuando hay malas palabras, cuando no hay santidad, cuando hay pecado en nuestra vida, la bendición de Dios se aparta de nosotros. Por muy cristianos que nos llamemos, por mucha Biblia que leamos, si su vida no está en orden delante del Señor, no tiene usted ningún derecho, no puedes tener ninguna esperanza o ilusión de que la bendición de Dios te encuentre donde esté, sino al contrario. El Señor es galardonador ¿de quién? De los que le buscan, de los que invocan con santidad su nombre. Y la Biblia dice que entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si yo oro y oro y oro y oro y oro y sigo orando y oro y no pasa nada, al contrario, el problema no está que no estoy orando, el problema está que estás orando mal. Lo que pasa es que algunos dicen, pero estoy orando y sí, pero es que la oración no es la llave maestra. Hay algunos que lo quieren arreglar todo con oración. ¿Y el perdón dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos la reconciliación? ¿Dónde dejamos el dejar de quejarnos? No, yo oro. No importa que no pueda ver a esta en pintura. No importa que a este, que le deseo hasta la muerte. No importa, yo oro. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué evangelio le estás inventando? Eso no es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el Señor, cuando lo maldecían, Él no respondía con otra maldición mayor.
sino que encomendaba la causa al Señor. No te preocupe tanto lo que hagan los demás, bien o mal, a ti eso no, ni te va ni te viene. Pero cuando te afecta tanto es porque en vez de tener tu mirada en el Señor, la tienes en la circunstancia, y entonces te inventas el rollo de que no ha llegado el tiempo, lo cual es falso, porque el tiempo era. El problema es que ellos con su actitud estaban alejando y espantando la bendición de Dios de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tengo varias frases que he escrito y las quiero poner ahí, por si alguien las quiere escribir o lo que sea. Una de estas frases dice así: la salud no es contagiosa. Dígalo conmigo. La salud no es contagiosa. La enfermedad sí. ¿Usted está sano? Eso no se pega. Eso no se pega. Pero usted entra en una habitación de un hospital donde hay una persona con una enfermedad contagiosa, y usted que está sano tiene que tomar medidas preventivas para que la enfermedad no le salpique a usted. ¿Y por qué no es al revés? Si yo estoy sano y entro en la habitación de un tuberculoso, al entrar y decirle: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Recibe. Sí, recibe lo que vas a recibir tú. Él te va a transmitir su enfermedad a ti que estás sano, mi hermano. El sano no transmite salud a nadie, El enfermo puede llegar a contaminar. ¿O es que acaso la naturaleza no es un instrumento que Dios puede utilizar en un momento determinado para traer una lección objetiva a nuestra vida? Tiene usted un saco con 100 manzanas, pero tiene una que está podrida. Bueno, son 99 buenas. Yo pienso que las 99 tendrán una influencia tan grande sobre una que al final la mala hará así y se transforma. Hazlo. Y después hablamos. No, tienes que sacar la podrida lo antes posible, porque la podrida contagia y contamina al resto, ¿sí o no? Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es que los que están podridos y los que están en desorden y los que están en pecado y los que están en desobediencia no te contaminen a ti. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de comportarte, porque si te afectan, entonces aunque ores, tu oración no llega, porque es una oración que sale contaminada por el odio, por la venganza, por el resentimiento, por la herida abierta, por la amargura, etcétera. Segunda frase que también quiero compartir con vosotros: la desobediencia es como un muerto que contamina. ¿La leemos? La desobediencia es como un muerto que contamina. Ay, amigo, ¿usted no quiere enterrar al abuelito que se murió la semana pasada? Vale, déjalo ahí. Ya verás cómo va a terminar oliendo el abuelito. Ya verás. La desobediencia es exactamente igual. Cuando tú no obedeces al Señor, yo no sé lo que rayo pasa, que esa actitud salpica a los hijos, a la madre, al padre, hasta el perro se hace desobediente. Antes el perro decía: ven bonito, ven aquí, súbete. Así el perro. Ahora le dice: ven aquí, que vengas aquí. Hasta el perro se hace desobediente tú. La desobediencia es como un muerto que contamina. Y la tercera, me gustó esta frase también: si no hay interés por la obra de Dios, no esperes la bendición. Léalo conmigo. Si no hay interés por la obra de Dios, no esperes la bendición. Saben, en este capítulo, en este libro de Ageo, en el capítulo 2, a partir del verso 6, hay unos versículos muy bonitos. ¿Se acuerdan que yo les dije esta semana que buscaran un texto del libro de Ageo y se lo aprendieran de memoria? ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha hecho? Amén, fantástico. Les propongo el capítulo 2, versículo 7. Están a tiempo antes de que termine el culto de aprendérselo. Dice el texto así. Si quieren arranco del 6. 2, versículo 6. Así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ay, amigo, no veas. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Haré temblar a todas las naciones. ¿No están temblando ya las naciones? ¿No está temblando Europa? ¿No está temblando Siria? ¿No está temblando América? Ay, amigo. Pero vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro Señor Jesús. La palabra deseado la busqué en hebreo
tiene varias traducciones. Una es esta: deseado, codiciado, amado, hermoso, atractivo. Coge la que tú quieras. Vendrá el Señor, el amado, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Claro, algunos decían, pero el templo que vamos a reconstruir va a ser más sencillito, más pequeño que aquel enorme templo que construyó nuestro queridísimo rey Salomón. Y claro, ¿a dónde vamos nosotros? Estamos acostumbrados a adorar a Dios en un templo de oro y de mármol, y ahora vamos a construir un templo de madera. Mejor no hacemos nada. Es que el tema no está, el problema no era si es de oro, de madera, de chapa o de cartón piedra. Lo que le da valor al templo no es el material, sino quién habita dentro de ese templo. Porque usted puede congregarse en una catedral de oro. Yo estuve en California, en Los Ángeles, en la catedral de cristal. Es impresionante ver aquello, una catedral de cristal transparente. De afuera te ven y los que están dentro ven hacia afuera. Un edificio que está a prueba de huracanes, de terremotos. La catedral de cristal de Robert Schuller en California. Es un cementerio espiritual. No está la gloria de Dios en la catedral de cristal. Sin embargo, he estado en África, en iglesias de chapa, y allí estaba la presencia del Señor de una forma tremenda. Porque el tema no está en el contenido, sino en el continente. Y podemos tener el mejor templo, el más hermoso, el más grande, pero la pregunta es, ¿y el Señor está con nosotros y entre nosotros, sí o no? Porque la iglesia de la Odisea, la última que menciona la Biblia en el Apocalipsis, ustedes saben, decían, nos hemos enriquecido, es decir, hemos prosperado de una forma increíble, no tenemos necesidad de nada. Como muchas congregaciones hoy en día, que tú entras y dices, Dios mío, aquí dentro hay millones de dólares, en equipo, en cámaras, en todo. Bueno, gloria a Dios. Pero a esa iglesia que presumía de ser rica y próspera y hermosa, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, no es lo exterior lo que impresiona al Señor, sino la actitud. Por eso el profeta Ageo les decía, suban al monte, corten árboles, no importa que no tengan oro, no importa que no tengan piedras preciosas, no importa que no tengan mármol, no importa. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, las cosas pueden cambiar cuando ustedes cambien. Cuando ustedes cambien, las cosas van a cambiar. Pero si tú estás esperando que las cosas cambien para tú cambiar, no va a pasar nunca eso. Porque el mundo espiritual funciona al revés. El primero que tiene que cambiar eres tú y después todo lo que te rodea cambiará. Repito, si estás esperando que fulanito cambie, que fulanito no sé qué, que menganito te llame, que el otro te escriba, que el otro no sé qué, puedes estar toda la vida esperando. Y tú no tienes que esperar la reacción de los hombres, la reacción de los demás. Dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Encomienda al Señor tu camino. ¿A quién encomiendo mi vida? ¿En quién espero? ¿En quién confío? ¿A qué me agarro? En mi Dios. Y mi Dios que me oye, mi Dios que me conoce, mi Dios que sabe lo que necesito y lo que no necesito. Si yo encomiendo a Él mi vida y espero en Él, el Señor me responderá y me verá lo que Él crea conveniente. Y dice la Biblia, por si lo habéis olvidado en Proverbio, y más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisión donde no está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el problema de la sociedad de Ageo es muy parecido al nuestro. Se habían hecho creyentes egoístas. El Señor, bueno, el Señor ya veremos. Señor, más adelante. No nos negamos a construir, no nos negamos a congregarnos, no nos negamos a orar, no nos negamos a comprometernos, no nos negamos a arrimar el hombro, pero ahora no. Hay algunos que dicen, cuando yo me jubile, por ejemplo, había un futbolista en España, es curioso porque en el Real Madrid había o hay uno que se llama Cristiano que no lo es. Hay uno que se llama Cristiano pero que es un mundano.
Y hay otro que se llama Cacá, y era cristiano. No hubiera sido más lógico que el cristiano fuera cristiano y que el Cacá fuera un gentil. Pues era al revés, el Cacá era cristiano y el cristiano era inconverso. Cacá siempre decía, cuando yo me jubile, comenzaré a servir al Señor. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza esperar a que te saquen a patadas de un club de fútbol porque ya no puedes correr para comenzar a servir a Dios? ¿Y todos estos años qué has hecho? ¿Qué has hecho todos estos años en tu juventud? Tienes montada tu vida de tal manera, primero mi casa, mi coche, el Ferrari, el Maserati, la moto, el helicóptero, el avión, el perro con el collar de oro, y al final del camino, cuando dice la Biblia, tú no sabes cuánto tiempo te queda, al final del camino dice, me haré pastor. Como si uno decidiera, ¿no? Como si uno decidiera, mañana soy pastor, ahora soy futbolista, ahora soy cantante, mañana soy pastor. Pues eso decía este señor, esto decía este muchacho. Así terminó, que no lo quiere ningún club de Europa, no sé ni dónde anda. Queridos hermanos, ¿qué nos está enseñando el profeta, o mejor dicho el Señor, a través de los labios del profeta Ageo? Busquen al Señor en primer lugar. Dicho de otra manera, el Señor lo resumió muy bien en el Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Se están desgastando. Lo estáis haciendo todo mal. No porque el sembrar o el trabajar sea malo. No. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Si eres agricultor, pues tendrás que sembrar, mijo. Si eres ganadero, tendrás que llevar las vacas al monte y que... Claro, si no hay nada malo en eso. El problema es que te estás montando tu propia agenda a tu manera. Y el problema es que en vez de tú seguir al Señor, tú quieres que el Señor te siga a ti y bendiga tu agenda, y bendiga tus sueños, y bendiga tus proyectos. Y Dios no tiene que seguir a nadie. Somos nosotros los que tenemos que seguirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que no lo entiende. No lo entienden. Y se autoconvencen de que, bueno, todo tiene su tiempo. Si tú no tienes tiempo para Dios, tú eres un pobre, desgraciado, miserable, ciego y desnudo, decía el Señor a la iglesia de la Odisea. Eso le decía el Señor a una iglesia, sí, pero sin cortarse un pelo. Ustedes no saben nada, miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudos. A una iglesia en peso se lo decía. Increíble. ¿Por qué? Porque habían dejado al Señor no sé dónde, ni siquiera se habían dado cuenta. Lo mismo que Sansón. ¿Os gusta el personaje de Sansón? Qué triste, ¿no? Haber tenido un niño milagrosamente, porque su madre era estéril, ¿sabéis, verdad? Haber tenido un niño con esa bendición, con esa presencia del Señor, y terminó su vida dando su fuerza a rameras y a prostitutas. Y al final del camino, cuando ya no le quedaba ni un minuto de vida, le dice al Señor, Señor, si me unges una vez más, sí, ahora te unjo una vez más, ¿para qué? Toda tu vida te ungí, toda tu vida estuve contigo. ¿De qué te sirvió? De nada, de nada. Saltando de cama en cama y saltando de mujer en mujer, al final has terminado perdiendo la vista y al final vas a terminar perdiendo hasta la vida. ¿Por qué? Porque dice que el Señor se apartó de él y ni se había dado cuenta. Tan ciego estaba, que dice que el Señor ya no estaba con él y él ni se dio cuenta. Es increíble, es como perder un hijo y no darte cuenta hasta los 3 días. Decir, ¡ay, el niño! Cuando se pierde un hijo, amigo, te desesperas porque dices, ¿dónde se habrá metido? ¿Verdad? Pues cuando se pierde la presencia del Señor, ¿cómo no se puede dar uno cuenta? No, yo te dije que cuidaras al niño, ¿no? ¿Eras tú? ¿Cómo que no? No, tú eres el padre y tú eres la madre. 3 días Jesús se quedó en el templo y los padres no se habían dado ni cuenta. Así le pasó a esta gente. Ahora déjame que te diga algo muy interesante. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, volvieron con dinero, volvieron con riqueza. Pero riqueza que no era para ellos. Cuidado con lo que vas a hacer con los recursos que Dios va a poner en tus manos. Porque algunos creen que los recursos que Dios pone en tu mano son para ti. ¿Y se lo creen? No, es mi dinero, yo lo he sudado, yo lo he trabajado. Soberbio. Eso se llama soberbia. Si no fuera por la mano de Dios, ni el aire que respiramos podríamos respirar a manos.
Llegaron cargados de oro, de plata, de dinero, llegaron cargados de todo del cautiverio, porque Dios les había dado gracia ante los reyes. Ni soldados tuvieron que pedir para que los protegieran en el camino. Dice, porque la buena mano del Señor estuvo con nosotros. Llegan a Israel, a Jerusalén, 70 años después. ¿Cuántos habrán muerto en Babilonia soñando con volver a Jerusalén? Fue allí en Babilonia, ¿sabéis? Fue allí en Babilonia, donde dice que de tristeza colgaban las arpas en los sauces, allí en la desembocadura del río Éufrates y Tigris, y decían aquello de Jerusalén, Jerusalén, si me olvido de ti, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, si no hiciere de Jerusalén mi máximo deseo de gloria en la vida, ¿verdad? Nos pedían que cantáramos al Señor y le decíamos a los que nos habían llevado cautivos, ¿cómo cantaremos al Señor? Cántico a Dios en tierra de extraño, la añoranza, la tristeza, el anhelo. Hasta en el himno nacional de Israel se menciona Jerusalén, el volver a Sión, el volver a nuestra tierra, el poder echar raíces allí. Estos tienen el privilegio de volver y en vez de ponerse manos a la obra, se funden todo el dinero que habían traído en casas impresionantes para ellos. Y 18 años más tarde llega por allí Ageo y llega por allí Zacarías y les dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con todo el dinero que habéis obtenido del cautiverio? ¿En qué lo habéis invertido? ¿En la casa de Dios? No, no es el tiempo. No es el tiempo. Habéis fundido todo el dinero que os dieron los reyes paganos para construir la casa del Señor en vuestras cosas y en vuestros propios caprichos y historias. Hermano, no hemos cambiado. La mentalidad del ser humano sigue siendo igual. Me da igual si te llamas cristiano, me da igual si te llamas bautista, pentecostal, adventista, presbiteriano, me da exactamente igual. El corazón del hombre es igual en todos los tiempos y en todas las generaciones, en todas las edades. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Cómo seríamos nosotros como cristianos en Siria, hermano? Me lo he preguntado 1.000.000 de veces, ¿sabe? ¿Cómo viviríamos nosotros nuestro cristianismo si en vez de ser miembros de esta congregación aquí en Santa Cruz de Tenerife, fuéramos miembros, por ejemplo, de una iglesia en Damasco o en Alepo o en una ciudad de Siria? ¿Cómo seríamos como cristianos? ¿Más espirituales o iguales? Si fuésemos tal vez iguales, no aguantaríamos la persecución. Me llegaron unas imágenes terribles hace unos días de un niño de 13 años, hijo del pastor, que lo fueron mutilando poco a poco, hasta que al final, delante de su padre, el pastor de la iglesia, lo crucifican, lo torturan y finalmente le cortan la cabeza. Un niño de 13 años, el hijo del pastor. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si el Señor hubiera decidido en esa elección divina, si en vez de vivir aquí, lo pongo aquí y el de aquí lo pongo aquí? ¿Cómo sería nuestra vida? Tremendo, ¿verdad? Amados hermanos, el libro de Ageo para mí es un golpe que me conmueve las entrañas, porque veo que los mismos problemas y las mismas actitudes de indiferencia, de apatía y de pasotismo de aquellos tiempos, muchas veces, si no nos damos cuenta, también se pueden apoderar de nuestras vidas. Pero el libro dice que el Señor, a través de los labios de este profeta, les decía, si ustedes piensan que ya no tienen recursos, que ya no hay manera, el Señor les recordaba, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Nuestros recursos no están en el rastro. Nuestros recursos no están en nuestro trabajo. Nuestros recursos están, nuestra fuente de recursos se llama Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos nunca de eso, No nos olvidemos que lo que nos sustenta a nosotros no es el trabajo que tienes. Hay gente aquí que trabaja una semana a lo mejor para 30 días. Y hay gente que trabaja 30 días para sobrevivir una semana. ¿Cómo se come eso? Ya me digo. La bendición de Dios es la que enriquece al hombre. Y he visto hermanos que han aprendido a depender del Señor el día a día. Y el Señor los sustenta de una forma increíble y maravillosa. Pongamos nuestra confianza en el Señor, porque el remedio está en nuestras manos. Pero hasta que no cambiemos nuestras actitudes, ora lo que quieras, ora todo lo que quieras. La oración funciona cuando hay una serie de condiciones que se dan. Y si esas condiciones no se dan, te puedes reventar orando y tu oración no llega ni de aquí al techo. Cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra forma de hablar,
Cambiamos nuestra forma de reaccionar ante ciertas y determinadas cosas que a nuestra carne la ponen nerviosa y nos hace sacar la ira. Y vamos a comenzar a ver cambios a nuestro alrededor. Pero si estás esperando que las cosas a tu alrededor cambien para tú comenzar a cambiar, olvídate, te lo digo así de claro, olvídate. Hay cosas que a lo mejor que te rodean que no van a cambiar. Puede ser que incluso vayan a peor. Pero hermanos, a nosotros no nos importa ni nos debe de afectar lo que hagan los demás, ¿sí o no? A nosotros no nos importa si el país va mejor o va peor. A mí no me afecta si la gente me aplaude o me odia. A mí lo que me tiene que afectar es que el Señor esté conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Así que hermanos, vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo bien. Porque si hay algo en nuestra vida, una actitud, una forma de reaccionar ante lo que nos rodea, que no es correcta, hermanos, párese, recapacite. Como dice la Escritura en 1 Corintios, examínese, pruébese a sí mismo, a ver si verdaderamente estamos andando en orden y con la bendición de Dios. Si tú no cambias primero, no tienes derecho a exigir que los demás cambien. Es más, si los demás no cambian, eso no es excusa para que yo no lo haga. Queremos en esta tarde pedirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hágalo, hágalo. Queremos pedirle al Señor en esta tarde que Él nos muestre claramente cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos cambiar para que nuestra vida de oración y de comunión con Dios no se vea afectada negativamente, sino más bien todo lo contrario. Queremos en esta tarde que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos muestre, nos indique el error que tal vez sin querer estamos cometiendo. Le dijo el Señor a Josué, hay pecado en el pueblo. Y hasta que el pecado no se resuelva, la victoria no vendrá. Los pueblos serán más fuertes que vosotros, aunque sean poblaciones pequeñas, porque se ha abierto una brecha entre vosotros y yo. Y hasta que esa brecha no se vuelva a cerrar, hasta que esa herida no se cierre y cicatrice, vais a perder todas las guerras de aquí en adelante. Primeramente pónganse en línea, primeramente ordénense ustedes para que después las victorias vengan solas. Hay victorias que tú necesitas en tu vida, que van a venir, pero cuando tú hagas tu parte, cuando tú cambies, cuando a ti ya no te afecte lo que hagan o digan los demás, ahí comenzará el principio de una vida de bendición, de paz, donde el Señor va a fluir, donde el Señor va a comenzar a mostrarte que no es cuestión de esfuerzo ni de sudor, es cuestión de obediencia. Aleluya. Y Señor, queremos acercarnos delante de tu altar en esta noche y te pedimos que tú nos ayudes. Te lo pedimos con todo el corazón, que tú nos ayudes, Señor, a reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos mejorar. Cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos cambiar, Señor. Estamos dispuestos a reconocer cualquier error, a pedir perdón, a reconciliarnos, lo que haga falta, Señor. Porque lo que queremos hacer es tu perfecta voluntad, porque la voluntad de Dios, dice, es perfecta, no le falta nada. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, ayúdanos a agradarte con nuestros pensamientos, Señor. Dígaselo al Señor, hermano. Quiero que mis pensamientos te agraden, Señor. Quiero que mis deseos más íntimos y profundos te agraden, Señor. Quiero agradarte con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes. Quiero agradarte, Señor, con lo que hago, con lo que siento, con lo que digo.
Y perdónanos, Señor, porque a veces con nuestras actitudes lo que hemos hecho es que te hemos apartado, te hemos alejado de nuestro camino, Señor, y queremos en esta tarde cambiar primeramente nosotros. No importa lo que hagan los demás, primeramente cambiar nosotros, Señor. Y con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, con tu bendición, lo podemos conseguir, Señor. Sí, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, que con tu ayuda podemos vivir en victoria. Que se cierren heridas, que salgan de nuestra boca palabras de perdón. Daño no hace el que quiere, sino el que puede. ¿Y quién puede contra nosotros si tú estás con nosotros, Señor? Recibe la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Queridos hermanos, mientras estamos orando en esta tarde delante del Señor, examinándonos a nosotros mismos, piensen en esto que han oído, hermanos. Este no es un mensaje para hacerte cosquillitas y decir, ay, qué bonito. No, yo no estoy aquí para hacerle cosquillas a nadie. Yo estoy aquí para decirte que tu vida no te pertenece a ti. Tu vida es un regalo de Dios. No te la montes a tu manera, porque da la impresión que si te la montas a tu manera y la organizas a tu manera, el que manda eres tú. Y aquí el que manda tiene que ser nuestro Dios. Si el Señor tiene que romper nuestros planes, que los rompa. Si el Señor nos tiene que llevar a otro lugar que jamás en la vida habíamos pensado, que lo haga. Al fin y al cabo, la voluntad de mi Dios es perfecta. Él no se equivoca, Él es perfecto. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y guárdanos, Señor, de confiar en nosotros mismos, de ser sabios en nuestra propia opinión. Porque la única sabiduría es la tuya y no la mía, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie en esta noche. Y vamos a cantarle a nuestro Dios una alabanza.